Si yo les preguntara uno qué se lleva a la tumba, todos ustedes me responderían que nada, que uno muere y no se lleva ninguna de las riquezas materiales que adquirió en vida. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que los indígenas sí se llevaban cosas a la tumba, más allá de la pinta que le ponen a uno el día de su funeral? Pues imagínense que los indígenas cuando morían eran enterrados con muchos elementos dentro de sus tumbas, como vasijas de cerámica, alimentos, herramientas y piezas de oro. En esta ocasión, señoras y señores, vamos a hablar de la muerte. ¿Y por qué la muerte? Por lo sorprendente que resulta el ver que no todas las tribus humanas vemos el fallecimiento de alguien como motivo de sufrimiento. ¿Ustedes se han preguntado la razón de ver la muerte como algo malo? Los invito en esta ocasión a descubrir cómo piensan los demás y cómo esto puede impactar en nuestras vidas. Entonces, vamos a comenzar con cuando ustedes estaban en la escuela. En alguna ocasión les debieron de haber hablado de las tribus indígenas, de la Niña, la Pinta, la Santa María, Cristóbal Colón, etc. Sin embargo, ustedes crecieron, se hicieron señoras y señores respetables con varias experiencias por contar y muy trabajadores. Por esto, yo sé que quizás ustedes deben estar preguntándose, bueno, ¿y esta profe por qué me está hablando de indígenas ahorita a estas alturas de mi vida? Para cultivar la tierra, cuidar el ganado, hacer comida para toda la familia o trabajar todo el día en la mina, no me sirvió de nada hablar de la conquista o de la colonia y de sus personajes. Pero para eso estoy yo aquí, para decirles que aunque no es tan evidente, las enseñanzas de nuestros antepasados indígenas hacen parte de muchas de las actividades que realizamos hoy en día. La muerte y la forma en cómo la vemos y sentimos es un tema muy sensible de hablar, así que yo no estoy aquí para cuestionar la manera en cómo ustedes perciben la muerte. Simplemente voy a comentarles la forma en cómo los quimbayas, de por allá de la región del eje cafetero, los enúes de la región del río Sinú y San Jorge y los muiscas de la sabana de Bogotá veían y realizaban sus rituales funerarios. Entonces vamos a iniciar con el caso de los quimbayas. Para ellos, el oro no era solo un símbolo de riqueza, como sí lo vieron los españoles, sino un material sagrado que representaba la luz del sol y la conexión con los dioses. Y muchas piezas funerarias encontradas en tumbas quimbayas son objetos de oro que acompañaban al difunto al más allá. Entonces ellos creían en una vida después de la muerte, donde el alma del difunto continuaba su existencia, por lo que se aseguraba el proveer lo necesario para el viaje. Por otro lado, en el caso de los enúes, ellos vivían en estrecha conexión con el río Sinú y San Jorge, que eran considerados como fuente de vida y como una especie de energía espiritual. Entonces ellos lo que hacían era enterrar a sus muertos junto con alimentos y herramientas, para que el difunto pudiera usarlos en el más allá. Las tumbas estaban conectadas simbólicamente con la tierra y con los cultivos. Esto lo que hacía era representar la regeneración de la vida. Para los enúes, la muerte no era el final, sino una transformación. Ellos creían que los espíritus de los ancestros cuidaban las cosechas y protegían a la comunidad desde un mundo espiritual. Y ya para finalizar, los muiscas. Ellos consideraban que ciertas lagunas, como la conocida laguna de Guatavita, eran lugares muy sagrados, donde se conectaban también con un mundo espiritual. Lo que ellos hacían era momificar a los cuerpos de sus líderes o personajes muy importantes. ¿Esto para qué? Para preservarlos como un símbolo de respeto y de continuidad espiritual. Entonces, ellos creían que la muerte era una transición a un plano de otra existencia. Para resumir un poco, la muerte para los quimbayas, muiscas y zenúes era vista como una transición natural hacia otro plano. En sus culturas la muerte no era un final, sino un ciclo que continuaba en armonía con el mundo natural, representado por el oro, el agua y la tierra. Los ajuares funerarios, las ofrendas y los rituales eran formas de asegurar que el alma del difunto tuviera lo necesario para su viaje y permaneciera en equilibrio con los que ya pues estaban vivos. Hoy, en nuestra sociedad contemporánea, aunque nuestras concepciones sobre la muerte han cambiado, seguimos buscando sentido y conexión con aquellos que ya no están. Entonces la relación con la muerte sigue siendo parte de nuestra humanidad, ya sea a través de rituales, creencias espirituales o en nuestra búsqueda por comprender el significado de la vida y el más allá también. Como ellos, nosotros también seguimos buscando respuestas
y formas de honrar a los que ya se han ido, reconociendo que la muerte es solo parte de un ciclo mayor, en el que la naturaleza y la memoria colectiva siguen siendo completamente esenciales. Hablemos un poco de los elementos que se encontraron tiempo después dentro de estas tumbas. Yo creo que ustedes quizás han escuchado hablar de las jucas o de las famosas huacas. Estas eran tumbas donde se guardaban, digámoslo así, que los objetos valiosos o sagrados, incluidos los ajuares funerarios, que ya lo mencionábamos antes. Pero, profe, ¿qué es un ajuar? Un ajuar se refiere al conjunto de objetos y ofrendas colocados en las tumbas junto a los muertos, es decir, lo que se llevaban los indígenas en su viaje al más allá. ¿Ustedes dimensionan la hermosura de esas piezas que fueron encontradas a lo largo de los años? Es indescriptible ver la capacidad creativa que ellos tenían y las enseñanzas que claramente nos han dejado. Yo, por ejemplo, que vengo de la ciudad de Bogotá, tengo un conocimiento limitado que va expandiéndose poco a poco respecto a diferentes cosas. Por ejemplo, para mí es maravilloso ver y escuchar todo lo que ustedes saben de la tierra, asimismo como me sorprendo de leer la relación de los indígenas con la madre naturaleza. Ustedes, por ejemplo, se sorprenderán, por ejemplo, de, yo no sé, que coja el Transmilenio a las 5:30 de la mañana con muchas personas empujándome con el ruido de la ciudad y que aún esté viva y respirando. Entonces, así como nos deja maravillada la cotidianidad de otro en el presente, maravillémonos de lo que fue la cotidianidad del otro en el pasado. Los elementos de los que hablamos, las piezas hechas en materiales diferentes, nos llevan a preguntarnos cómo era su proceso de elaboración. Uno da por entendido las cosas, entonces los indígenas recogían el oro, hacían las formas que querían y ya. Pero ¿dónde queda todo el proceso? Entendamos, señoras y señores, que no son simples piezas, que la elaboración de todos los elementos usados dentro y fuera del ajuar funerario tenían un significado para los indígenas. Así como para nosotros un reloj, unos aretes, una prenda de ropa tienen un valor emocional. Para ellos sus piezas y por sobre todo la elaboración de estas tienen un valor importantísimo a nivel emocional y social. A esto se le conoce, o a esta práctica se le conoce como la metalurgia. Esta es un conjunto de técnicas y procesos utilizados para extraer metales de sus minerales, refinarlos y transformarlos en materiales utilizables. Entonces digamos que a través de la metalurgia se convierten los metales en productos como herramientas, estructuras, joyas y objetos pues, que son de uso cotidiano. A ver, pero si yo estoy diciendo que esos objetos eran tan importantes y requerían de esfuerzo, ¿qué hacían en las tumbas de los indígenas? ¿Cómo se les ocurrió a ellos meter oro y esmeralda bajo tierra? Algo que a mí me parece admirable de las tribus indígenas que yo pues he estudiado es que ellos dotan de significado muchas de las cosas que hacen y no tanto del producto final, sino como tal del proceso. Entonces, como que ese proceso que requería el elaborarlas. Por ende, no veamos los ajuares como simples tesoros con carácter económico. Veámonos qué hay en esas tumbas. La muerte era vista como un viaje. Veamos que estos objetos eran el equipaje del recién fallecido y que cada uno de ellos tenía un propósito. La muerte entonces no era vista como sufrimiento o como un tema del que da miedo hablar como ahora, sino que la muerte era un viaje a otro sitio, a uno quizás más tranquilo, no sabemos, a un plano para explorar. En el espacio del día de hoy, el objetivo más allá de generar un producto específico es generar en ustedes una reflexión respecto a todas aquellas prácticas que damos por hechas. Es ponernos en el lugar del otro y expandir aún más nuestro conocimiento. Con esta clase lo que yo busco es que pongamos a la muerte como tema sobre la mesa, que discutamos sobre lo que opina cada uno de ella y hacer la comparación con la visión de los indígenas. Además, ver en los objetos elaborados con materiales como el oro, cobre, plata y platino, que son un recipiente que tienen memorias y procesos y creencias. Por esto, la invitación es a verlos como un recordatorio de lo que ya se vivió. Vamos entonces a hablar de la muerte entendida como un viaje al más allá, como lo hemos venido hablando, sin sufrimiento, pero también vamos a hablar de lo que ya se vivió, de esas experiencias que tan solo una tumba indígena puede enseñarnos. Entonces, vamos a reflexionar sobre aquello que hemos vivido. Entonces, señoras y señores, ante este panorama de aprendizaje, es necesario aclarar antes de dar inicio a las actividades interactivas propuestas para el día de hoy, que aquí en nuestro territorio, en el periodo de conquista, hubo un choque de culturas.
pues todos los conquistadores, pues tanto conquistadores como los nativos, tenían prácticas previas antes del contacto los unos con los otros. Intentemos entonces dimensionar el impacto tan grande que fue encontrarse a personas con ropas, comidas y religiones diferentes. Entonces consideremos además que la forma de vida de cada grupo cambió drásticamente luego de entablar esa relación cultural, o sea, ese choque de mundos. Los contenidos que yo les he propuesto para esta clase y que vamos a abordar, como la muerte, los ajuares y la elaboración de los objetos que la conforman, buscan generar un espacio en el que relacionemos lo que es y lo que fue nuestra cotidianidad. ¿Qué aspectos vemos reflejados en nuestros antepasados, en nuestra actualidad y en lo que fue nuestra juventud? Preguntémonos eso. Yo sé que cada uno de los aquí presentes se les enseñó y se les habló de indígenas y españoles de una manera completamente distinta. Pero aquí la idea es eliminar esa idea de buenos y malos, de amigos y enemigos. Veamos esta parte de la historia que yo les voy a contar como parte de una pintura cuyos tonos se mezclan. Aquí no hay buenos y malos, no hay blancos ni negros. Aquí vamos a aprender que el fruto de ese choque de grupos lo que hizo fue que surgieran prácticas que hoy hacemos y que ni siquiera sabíamos que estaban ahí, que no nos habíamos percatado. Entonces, nosotros, nuestros actos, la forma en cómo muchas veces vemos y entendemos el mundo, surge a partir de esta relación entre grupos. De los españoles entonces nos vamos a llevar algo, de los indígenas nos vamos a llevar otro tanto y de los negros otro tanto. Entonces resulta vital que así como a nosotros nos gustaría que alguien cuente nuestra historia de lo que fue nuestra vida, nosotros también tengamos esa disposición de aprender de la de aquellos que ya no nos acompañan hoy, de demostrar respeto ante las prácticas que son diferentes a las mías. Entonces, aclaro, yo no vine aquí a decirles que eliminen aquello por lo que han creído todas sus vidas, pero lo que sí quiero hacer es mostrarles la cantidad de creencias que nuestro mundo puede contener, para mostrarles que no somos únicos en este mundo, que hay personas y grupos que vivieron y sintieron y trabajaron de una manera diferente y que nunca es tarde para aprender a aceptar, respetar y aplicar enseñanzas valiosas que a otros nos han dejado para ser usadas.